Titulares. Diputado mexicano solicita detención y extradición del presidente Daniel Noboa. Gustavo Petro, presidente colombiano, suspende gabinete entre Ecuador y Colombia por tensión diplomática. Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó recomendación de enjuiciamiento a Fernando Santos. Aumentan denuncias por robos vehiculares en la capital de la República. Las muertes violentas no cesan. En la provincia de Santa Elena se registró un nuevo hecho de sangre. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. Pedro, buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes. Bien, Pedro, aquí con noticias para usted, para el Ecuador. Y es que el gobierno informó que los cortes de luz serán de entre 2 hasta 5 horas, Pedro. Impresionante. Y en otro tema, la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Vitera, reaccionó al informe de la Contraloría que concluye que hubo nepotismo durante su administración. Viteri aseguró que ningún pariente suyo fue contratado cuando estuvo a cargo de la alcaldía de la ciudad. Aquí iniciamos Noticias Oromar. Mucha atención. Desde el 14 de abril, varias ciudades del país viven cortes de luz recurrentes. Ante esto, el Ministerio de Energía, a través de un comunicado, informó que se realizarán racionamientos temporales de energía eléctrica para gestionar la demanda a nivel nacional. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a ahorrar su consumo eléctrico. La cartera de Estado detalló que la sequía, el incremento de temperatura y la falta de mantenimiento de las infraestructuras serían las causas y estableció a cada empresa que mientras dure la medida, la suspensión sea siempre una misma franja horaria. Mientras tanto, el gobierno de Colombia ha decidido suspender la exportación de energía a Ecuador. Esto debido a la sequía y a los bajos niveles de embalses en el vecino país. Así lo confirmó este lunes el ministro de Minas y Energía colombiano, Andrés Camacho. Al igual que Ecuador, el Estado colombiano hace frente a la falta de lluvias en sus centrales hidroeléctricas, lo cual complica la generación de energía. El ministro de Minas y Energía del vecino país del norte, Andrés Camacho, aseguró que lo vivido durante la última semana no solo ha sido fenómeno del Niño, sino una onda de calor que ha exorbitado la situación climática de dicho país, un hecho que pone a Ecuador en dificultades, tomando en cuenta que también se encuentra en una situación de escasez. En Mazar, el embalse más grande del país, ubicado en Azuay, cayó a 2.114.2 metros por debajo del nivel mínimo adecuado para su operación, que es de 2.115 metros sobre el nivel del mar, según SENACE. Andrea Robo, ministra de Energía de Ecuador, ha descartado que el país vuelva a sufrir cortes de luz programados, como ocurrió en los últimos meses de 2023. Sin embargo, este fin de semana en varias ciudades del país se reportaron inesperados cortes eléctricos que han sido reportados por la ciudadanía en redes sociales. Y el expresidente Rafael Correa cuestionó el actuar de la fiscal Diana Salazar por la premura para analizar los dispositivos móviles de Jorge Glass. El expresidente Rafael Correa cuestionó el actuar de la Fiscalía General del Estado liderada por Diana Salazar en el caso Jorge Glass. Correa aseguró que si México le dio el asilo es porque es inocente y es un perseguido político. Jorge Glass dijo, Jorge Glass es inocente, es perseguido político y los corruptos son los que los persiguen. Entre otras cosas, el caso de Brecht ya lo declararon nulo en Brasil, pero no han declarado nulo en Ecuador. El caso Soborno es de la medida a nivel mundial por influjo psíquico, nos acusan base de la sentencia, ahí está. Es que Jorge Glass y yo diríamos el sistema de compras públicas. Jamás hemos dirigido el sistema de compras públicas, es una ridiculez que el presidente o vicepresidente dirían el sistema de compras públicas. Y no hay un contrato a cambio de soborno, pura lámpara, ¿no? El exjefe de Estado aseveró que Diana Salazar les había advertido que si la bancada de la Revolución Ciudadana iniciaba un juicio político en su contra, iba a meter preso al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, y para tal fin reactivaría el caso Reconstrucción de Manabí. Miren que a las pocas horas, verifiquen por favor ustedes como periodistas, a las pocas horas de decidir el juicio político, reactiva el caso Reconstrucción, el más ridículo de todos, del año 2018,
iniciado por el sinvergüenza de Celio y preso, corrupto, y que básicamente dice que no le gustan las obras que hicimos en Manaví y Esmeralda. Dice el puente Mataje, el puente hacia ningún lado, que lo inauguraron después de 2 gobiernos. El Parque Las Vegas, los puertos artesanales, la carretera Coliza, los centros de atención ciudadana, no eran obras emergentes. La ley es para reconstrucción y reactivación. En sus limitaciones intelectuales, además de su maldad, Diana Salazar ni siquiera maneja bien el idioma español. Entonces no entiende que emergente no es equivalente a reconstrucción. Además, Rafael Correa cuestionó que la Fiscalía haya ordenado la explotación pericial de los celulares y tablets de Jorge Glass, pese a que fueron detenidos ilegalmente en la irrupción de la sede mexicana en Quito. El exgobernante criticó la premura para analizar los dispositivos, porque el apuro, fácil, buscan crear un nuevo escándalo antes de la consulta del 21 de abril, dijo Correa. Recordemos que el pasado viernes, un tribunal de Ecuador declaró ilegal y arbitraria la detención de Glass en la Embajada de México, que fue asaltada por la policía, pero lo mantuvo en prisión porque no ha terminado de cumplir una pena de 8 años de cárcel por 2 condenas vigentes emitidas en años pasados. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, la asambleísta Mónica Palacios hizo un llamado a las autoridades, a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que estén atentos y vigilantes a la situación de Jorge Glass en la cárcel. Está sumamente delgado. También lo que me estaba comentando Jorge es que en la cárcel no tiene luz y tampoco tiene sus lentes. Pues la verdad es que sí me preocupó bastante el hecho de que no se esté alimentando y esté en esta huelga de hambre hasta que el gobierno ecuatoriano e instancias internacionales escuchen su voz y su pedido de libertad. Él está pues en su lucha, sigue luchando para expresarle al pueblo ecuatoriano que él es una persona inocente y no va a dejar que su nombre sea mancillado. Y este lunes 15, el diputado mexicano Gerardo Fernández presentó una denuncia en su país en contra del presidente Daniel Noboa. Fernández solicitó a la Fiscalía la detención del mandatario ecuatoriano y su extradición a México. El diputado del Partido de los Trabajadores responsabiliza a Noboa por hechos constitutivos del delito de secuestro que fue cometido por razones políticas, cometido en agravio de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. No obstante, la Constitución ecuatoriana no prevé la extradición de ecuatorianos y menos del presidente, que tiene fuero de corte. Por otra parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció la suspensión del gabinete bilateral con Ecuador, previsto para el 25 de abril en Ipiales, esto en el marco de la incursión de policías a la Embajada de México en Quito. Petro escribió en su cuenta personal de X: "Creo que lo sucedido en la Embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo". Lo manifestado por el presidente del país vecino surge en respuesta a las expresiones de Daniel Noboa en un medio de comunicación australiano, donde afirmó no sentir remordimiento por el hecho. Ahora les contamos que la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó el texto del proyecto de ley para el control del espacio aéreo, cuyo propósito, tal y como detalla el legislativo, es garantizar la integridad territorial del espacio subyacente mediante el control de los ingenios aeroespaciales. Una vez aprobado el texto, será incorporado al informe para segundo debate de este proyecto de ley en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y presta atención, porque con 9 votos a favor, la Comisión de Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el veto parcial del presidente de la República, Daniel Noboa, al proyecto de ley reformatoria para la erradicación de la violencia y acoso laboral. La comisión recomienda al Pleno ratificarse en los textos aprobados del pasado 22 de febrero. Con ello, los asambleístas proponen que se mantenga como parte del proyecto la no desconexión digital del trabajador como un acto de violencia y acoso laboral, lo cual fue vetado por Noboa.
Y varios legisladores reaccionaron tras las separaciones en algunas tiendas políticas. En las últimas horas, el Partido Social Cristiano y aliados desvincularon de su bancada a Guido Vargas. El ambiente en la Asamblea Nacional aún es tenso tras el registro de la desafiliación de varios legisladores. En los corredores del legislativo se puede palpar un ambiente de cierta incertidumbre en más de una bancada política. En las últimas horas se determinó una nueva baja. La bancada del Partido Social Cristiano y sus aliados expuso al asambleísta Guido Vargas, afiliado a Sociedad Patriótica, por votar en contra de sus decisiones de su grupo legislativo. La misiva fue firmada por Alfredo Serrano, presidente del partido político, y Vicente Tayano, coordinador de la bancada de las 6 y aliados. Vargas es presidente de la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales y llegó al Parlamento por segunda ocasión representando a la provincia de Sucumbíos. Vale la pena recordar que la semana pasada también se presentaron desafiliaciones y separaciones en la bancada de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos fue Javier Jurado, quien rompió el silencio, asegurando que ni siquiera mantenía buenas relaciones con sus ahora excompañeros. Son motivos personales, no tenía una buena relación ni siquiera con mis compañeros. Yo he tenido una postura en materia de seguridad muy distinta y en varios espacios también he tenido divergencias en las cuales, por ejemplo, en la ley de turismo voté en contra de la decisión de la bancada cuando aún de la mayoría de los comisionados querían votar a favor de esa ley. En esa ley se solucionaban problemas estructurales del sector agropecuario y era necesario que la bancada de la Revolución Ciudadana apoye esta iniciativa que era parte del Ejecutivo, pero que sí solucionaba problemas. Indicó que aún no ha decidido si se unirá al oficialismo o se mantendrá independiente. Yo voy a estar donde se solucionen los problemas que el país tiene en materia de seguridad, de empleo, agricultura. Vengo del sector agropecuario, entonces tengo que tomar decisiones acertadas para poder sacar a mi país adelante. Pero voy a estar con quienes hoy quieran sacar al país. De su parte, el legislador independiente Rafael Dávila no descartó que tras estas separaciones y desafiliaciones en la Asamblea se formen nuevas mayorías. Creo que el ambiente por sí solo se presta para que se establezcan nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes. Usted ve que aprobamos, no sé, el tratado con China, se aprobó sin la presencia de los votos del correísmo, la misma ley de turismo, con algunas excepciones, el mismo tema del IVA. Entonces, creo que en la Asamblea hay un ambiente para trabajar por el país sin condicionamientos, sin arreglos previos. Así el Parlamento se reestructura en medio de la evacuación urgente de varios proyectos de ley. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Amigos televidentes, tenemos información de última hora. Atención, hacemos enlace inmediatamente con nuestro compañero Daniel Moreira, quien se encuentra en los exteriores, en la ciudad de Manta, y nos trae información de hechos acontecidos en los últimos minutos. Estamos contigo, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días. Siendo las 7 horas con 14 minutos, en este lugar encontramos la novedad por parte de la Policía Nacional, que habían traído un cuerpo sin vida hasta esta cancha, este complejo deportivo. En estos momentos la Policía Nacional está trasladando el cuerpo hacia la morgue, ya que no hay carro del centro forense. Vemos que la consternación de estas personas, de estos ciudadanos que se encuentran en este sector, es evidente, ya que en este lugar se han dado varios hechos delictivos. Hasta el momento no se han encontrado ningún indicio balístico y los moradores tampoco manifiestan que habrían escuchado algún tipo de detonación. La Policía Nacional de Criminalística nos supo manifestar que en este caso el cuerpo habría sido traído hasta este sector ya porque tenía algunas laceraciones en la parte de su cuerpo y habría sido golpeado. En estos casos
se investiga este hecho violento ocurrido hoy en la ciudad de Manta. Prácticamente son las 7 horas con 15 minutos y nosotros estamos aquí dándoles a conocer a ustedes, compañeros televidentes, y Katy en estudios. Volvemos a estudios también con más información, Katy. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este reporte de información. Es lamentable lo que sucede en Manta, en la provincia de Manabí, que la violencia todavía siga azotando a nuestro país. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Es momento de hacer una pausa comercial, pero quiero hacerles una pequeña recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Esto con Fibra Max. Disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17.50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Mi querida Katy, no sé si se recuerdan del caso de Las Dolores. Hay policías que piden que se reabran este caso porque necesitan incorporar algunos insumos que permitirán aclarar este caso que fue sonado en el año 2003 y que se encontraron fallecidas a 3 mujeres. Luego de esta pausa publicitaria regresamos con más información aquí en Noticias Oro Mar. Ya volvemos. La Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada en contra de Fernando Santos Albite, exministro de Energía y Minas, con el cual recomienda al Pleno de la Asamblea continúe la interpelación por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía. Y en otro tema, la audiencia de juzgamiento contra 4 policías procesados en el caso denominado Las Dolores se instaló este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Este caso investiga la presunta participación de los gendarmes en la detención y desaparición forzosa de 3 personas durante el asalto a una farmacia en La Alborada, al norte de Guayaquil, esto en noviembre del 2003. Y luego se suscitó una masacre con el fallecimiento de 8 personas. La semana anterior, 10 ex policías efectuaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía para exigir la reapertura de este caso, ya que según ellos no se realizaron varias diligencias que revelarían que no hubo ejecución. El CNE mantuvo un encuentro con los observadores acreditados para la consulta popular y el referéndum, mientras que se continúa con la distribución de los paquetes electorales. 745 observadores nacionales e internacionales están acreditados para la consulta popular y el referéndum del 21 de abril. Así lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, durante un encuentro con el cuerpo diplomático. En la reunión se detalló cómo será la jornada electoral. Se explicó el proceso de escrutinio y transmisión de resultados, el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, el voto en casa, entre otros. Como parte de los preparativos para el 21 de abril, el CNE también habilitó la capacitación virtual para los miembros de las juntas receptoras del voto. Las personas designadas para este rol ya pueden acceder a la plataforma en www.cne.gov.es, crear un usuario y completar el curso en línea. Cabe indicar que la capacitación, en línea o presencial, es obligatoria y que el incumplimiento será sancionado con una multa de $46. Este lunes también se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del reentrenamiento denominado Fortaleza 2024 para los 1.800 reservistas de las Fuerzas Armadas que se preparan para brindar apoyo el próximo domingo. Asimismo, en las últimas horas, el CNE informó que se ha distribuido el material electoral a 17 provincias y también a las circunscripciones del exterior. Está previsto que la entrega de los paquetes concluya el sábado 20 de abril con la provincia de Pichincha. Tania Loor, Noticias Oro Mar.
Y el sufragio de más de 1.300 ecuatorianos habilitados para votar el domingo 21 de abril en México por la consulta popular corre riesgo, puesto que no habrá fuerza pública mexicana para garantizar la seguridad, según anunciaron autoridades de ese país. La ruptura diplomática con México ya tiene sus primeras repercusiones para Ecuador. Tras la irrupción de la fuerza pública en la embajada de ese país en Quito, el sufragio de más de 1.300 ecuatorianos habilitados para votar el próximo domingo en México por la consulta popular corre riesgo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país notificó a la Embajada de Ecuador que aunque pondrá a disposición de los sufragantes las instalaciones consulares, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, no habrá presencia de fuerza pública mexicana para garantizar la seguridad durante la jornada cívica. Esta situación pone en aprietos a las autoridades ecuatorianas a pocos días de las votaciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, explicó que solicitó un informe a la Dirección Nacional de Procesos en el Exterior, así como a la Cancillería, para aplicar un plan de contingencia. Lo que nosotros queremos saber es el tiempo que se necesita para transferir recursos, qué recursos necesitan y la organización de cómo la están planteando los consulados tanto en Monterrey y en la Ciudad de México. Atamaín dijo que esperará una respuesta hasta este martes para convocar al pleno del organismo y resolver. Explicó que en anteriores procesos, en otros países el CNE se vio obligado a suspender los comicios por falta de seguridad. Esta vez tampoco lo descarta, aunque prefiere esperar. En Nicaragua ya son varios procesos que no se han llevado a cabo precisamente por las relaciones diplomáticas que no son favorables para hacer elecciones. Asimismo, en las elecciones anticipadas, lamentablemente no se pudo hacer elecciones en Rusia. La titular del organismo finalizó confirmando que los paquetes electorales para la consulta popular ya se encuentran en México. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo en Guayaquil para la inauguración del espacio integral familiar El Astillero. En dicho evento se refirió a la inseguridad. Escuchemos. El abandono de nuestros espacios terminan siendo ocupados por los delincuentes. Debemos responder con fuerza, pero también debemos rehabilitar esta clase de lugares. Este programa especial se lo consiguió con una inversión de casi $74.000 y su propósito fue pensando para fortalecer la vida en comunidad, el tejido social. Independiente de cuánto haya costado, era la voluntad de un gobierno de entrar, de sacar a los malos y darle este espacio a los buenos. No dejen que ningún delincuente se apropie de los espacios de la comunidad. Vamos a seguir apoyando a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que cumplan su trabajo, cumplan con su deber constitucional, que es el velar por nuestra seguridad y que lo hagan con garantías. El ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, hizo oficial este lunes la entrega de 2 puentes tipo Bailey para restablecer la circulación vial en Bolívar y Tulcán, provincia del Carchi. Una de las plataformas metálicas será ubicada sobre el río La Guaña, en el tramo Chical-Peñas Blancas-San Marcos del cantón Tulcán, en la vía E182. La segunda estructura se ubicará sobre el río El Carmen, en la parroquia Monte Olivo del cantón Bolívar. Se tiene previsto que ambas estructuras sean instaladas en los próximos meses para culminar con la gestión por parte del gobierno central y la prefectura. Y atención, porque la clonación de vehículos es un delito que ha incrementado en el país. La Policía Nacional previene a la ciudadanía sobre la compra de automotores con este problema. La capital de la República experimenta un alarmante incremento del robo de automotores. Desde el año anterior al actual se ha duplicado la sustracción de vehículos. Según informes de la Policía Nacional, en el periodo de enero a abril del año anterior se reportó la sustracción de 379 vehículos, mientras que en el mismo periodo del actual año 633 automotores han sido robados. Muchos de estos carros son vueltos a vender por los delincuentes. Para ello se valen de la clonación, que es el delito de copiar la identidad de un automotor legítimo para luego transferirlo a otro similar. Utilizando químicos y otros elementos, la numeración del motor es alterada. La persona que adquiere el mismo resulta estafada. Una vez que logra conseguir esta información que va relacionado con la placa del automotor y sus números identificativos,
procede en este caso ya a la clonación y remarcación para dar una ilegítima autenticidad a un automotor. ¿Qué hacer para que una persona que va a adquirir un auto no caiga en las garras de los delincuentes? La Policía Nacional pone a disposición de la colectividad el servicio del área de identificación de grabados y marcas seriales. Es importante que conozcamos de que Criminalística presta un servicio gratuito que es la revisión o los análisis de las numeraciones seriales del automotor. Allí, a través de técnicas, el personal uniformado determinará si es o no legal el vehículo. La institución recomienda a las personas que van a vender su vehículo no publicar en ninguna red sobre esta decisión, a fin de no alertar a los malandrines. Donde sin considerarlo, sin prevenir, subimos nuestro vehículo expuestas las placas. Y ese es tal vez el objeto deseado del delincuente, donde ya al verlo, busca ya cometer el otro ilícito que es clonarlo. También se recomienda, para no ser víctima del robo de su automotor, colocarle el dispositivo de rastreo satelital o llamado también GPS, dispositivos antirrobos y sobre todo estacionar en zonas seguras. La empresa de agua potable de Quito realizará el corte del servicio a 34 barrios del norte de la ciudad, además de 2 sectores de Conocoto y de Cumbayá, estos últimos ubicados en el oriente de la urbe. La pausa del abastecimiento se debe a un corte eléctrico en el sector Justicia Social, donde se encuentran los pozos. Asimismo, el municipio capitalino informó que el suministro de agua potable se restablecerá paulatinamente en horas de la noche de este 15 de abril, a excepción de los sectores del Chamizal y Santa Rosa de Chanchas, donde se dio a conocer que el abastecimiento se restituirá la madrugada de este martes 16 de abril. Recomendaciones, amigos televidentes: pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas. Esto con Fibra Max. Disfruta de una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17.50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Mi querida Katy, hoy el país recuerda los 8 años en el que se suscitó el terremoto del 16 de abril, denominado 16A. Varios municipios del país, de la provincia de Manabí sobre todo, están realizando actividades en memoria a las víctimas y la solidaridad también de los familiares que perdieron a seres queridos en aquel fatídico momento en que la naturaleza sacó toda su furia y destruyó gran parte de las provincias de Manabí y Esmeraldas. A la pausa publicitaria, ya volvemos. Y un día como hoy, hace 8 años, cuando el reloj marcaba las 18:58, la zona costera del Ecuador se sacudió por un terremoto de magnitud de 7.8 en la escala de Richter. El epicentro fue en Cojimíes y Pedernales, las zonas más afectadas, seguidas de Manta y Portoviejo. Pero las pérdidas fueron para todos los ecuatorianos. El mundo entero fue solidario con nosotros. Colombia, México, El Salvador, España, Chile y varios países más se hicieron presentes con ayuda humanitaria y recursos para iniciar la búsqueda y rescate de tantos afectados. Este hecho fue considerado como la mayor tragedia de los últimos 70 años. Infraestructuras, edificaciones, viviendas, edificios, hoteles, centros comerciales, escuelas, casas, todo se vino abajo. Este evento catastrófico dejó 663 personas fallecidas, 9 desaparecidas y millones de ecuatorianos con pérdidas irreparables. Y hoy, 8 años después, se siguen viendo los estragos en algunas zonas del país.
Varios funcionarios del gobierno de ese entonces son investigados aún después de 8 años por el presunto despilfarro del dinero que fue destinado para obras como la reconstrucción de las provincias afectadas, pero que hasta el día de hoy varias, miles, cientos de familias esperan que esa ayuda llegue. Mientras tanto, los afectados, quienes perdieron a sus seres queridos, quienes dijeron adiós hace 8 años, hoy los recuerdan con amor, con resiliencia y con la fuerza y la sabiduría de que si nos golpea la vida o nos golpea la naturaleza, tenemos el poder y la fortaleza de volver a levantarnos. Y cambiamos de tema. En la ciudad La Libertad, provincia de Santa Elena, se registró una nueva muerte violenta. En esta ocasión, un hombre fue víctima de un sicariato en el sector Jaime Roldós, atrás de una unidad educativa. Según la versión de los testigos, el hoyo Oxiso se encontraba en una esquina comiendo corviche cuando sujetos en motocicleta lo abordaron y le quitaron un arma de fuego, porque la víctima habría salido corriendo, pero en su intento de escapar fue asesinado. Quienes presenciaron el hecho aseguran haber escuchado más de 8 disparos. Esta versión todavía no ha sido oficializada por personal de la Policía Nacional que llegó para realizar el levantamiento del cadáver. Lo que sí es seguro es que ya son 57 muertes violentas en la provincia. Y una balacera registrada en el recinto San Gil de la vía San Borondón dejó 2 policías activos y un civil asesinados. La Fiscalía inició una investigación previa por este caso. Cerca de las 11 de la mañana, moradores del recinto San Gil, en la vía San Borondón, provincia del Guayas, dieron alerta de un cruce de balas registrado entre varios vehículos que circulaban por la carretera. Al llegar, los uniformados confirmaron que había 3 personas fallecidas, 2 heridos y 2 automóviles en la mitad de la vía con orificios de bala. Poco después, se conoció que 2 de los asesinados pertenecían al Grupo de Intervención y Rescate GIR, además de una tercera víctima, que sería uno de los atacantes. La policía informó en sus redes sociales que los agentes se encontraban realizando labores de inteligencia contra delitos de extorsión cuando fueron emboscados por sujetos armados. Los gendarmes fueron identificados como Carlos Luis Hidalgo Román y Jordan José Jaime. Agentes de criminalística acudieron a la escena y recopilaron al menos 100 casquillos de bala. Además, al interior de los carros se encontró 2 armas de fuego y municiones. Aeropolicial también llegó a la zona para sobrevolar los sembríos y tratar de dar con los sospechosos. Por su parte, la Fiscalía informó en la red social X que se inició de oficio una investigación previa y se dispuso la recolección de indicios balísticos y la revisión de cámaras de seguridad del EQ 911. Este hecho ocurrió cerca del sector donde se decomisó droga y se detuvo a alias Comandante Carlitos el pasado 3 de abril. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y la tarde de este lunes 15 de abril se registró un caso de sicariato en el cantón Durán, provincia del Guayas. Un hombre fue asesinado a disparos cuando se encontraba en el sector de La Primavera. Hasta el sitio llegaron familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor ante la pérdida de su ser querido. La policía se movilizó al lugar para recoger indicios y empezar con las investigaciones. Un juez dictó prisión preventiva para una mujer por el delito de homicidio en el grado de coautor. El hecho ocurrió al interior de un nightclub en Bolívar, provincia de Manabí. La instrucción fiscal durará 30 días. La detención de una ciudadana quien responde a los nombres de Yeitzi Kairomar Ajé, alias La Chama, de 18 años, quien habría tenido participación directa en un asesinato con arma de fuego el viernes anterior en el Cantón Bolívar. Este reporte se pudo conocer obviamente a través del sistema integrado ECO 911, que en el hospital Aníbal González Álava del Cantón Bolívar, en el área de la morgue, se encontraba una persona fallecida identificada como Ángel Ramón Moreira Palacios, de 38 años de edad,
y al realizar el examen visual externo observaron 2 heridas con características similares a las producidas por el paso de un proyectil de arma de fuego en la cabeza. Y por versiones de testigos del hecho se conoció que minutos antes el ahora fallecido habría sido victimado por un ciudadano conocido como alias El Chamo y habría actuado en complicidad de una mujer de nacionalidad venezolana conocida con alias La Chama. Guayaquil, donde un sujeto desconocido asaltó a una fémina en el sector de La Alborada, al norte de la ciudad. El ilícito ocurrió en el parterre vial a plena luz del día mientras pasaban los vehículos y transeúntes, que por temor al delincuente que se encontraba armado, no intervinieron y prefirieron registrar el hecho en un bus o en sus celulares. Dios mío, las imágenes son impresionantes. Seguimos en la ciudad de Guayaquil, donde 2 sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta llegaron hasta una tienda ubicada en el sector de La Prosperina y bajo amenazas con un arma de fuego le robaron a las personas que se encontraban comprando. Este nuevo hecho delictivo quedó registrado por una cámara de videovigilancia del sector. Y en otro punto de la urbe porteña, varios antisociales lograron abrir un vehículo con la intención de robarlo. El hecho ocurrió en el sector de la Juan Montalvo y quedó registrado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se muestra cómo 2 hombres intentan prender el automóvil sin tener éxito, mientras que 2 mujeres aguardaban en una motocicleta. Al final, la banda de delincuentes tuvo que marcharse solo con los objetos de valor que encontraron dentro del automotor. Y en el cantón La Troncal, provincia de Cañar, una pareja que llegaba a su domicilio en una motocicleta fueron interceptados por 2 sujetos armados. La mujer alcanzó a entrar a la casa, pero el hombre fue golpeado por uno de los antisociales, quedando tirado al otro lado de la calle. Sin embargo, cuando los ampones pretendían huir con el vehículo de 2 ruedas, no pudieron darle marcha y tuvieron que irse sin nada. El hecho quedó registrado por una cámara de videovigilancia del sector. Y en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, un antisocial llegó hasta un local de celulares ubicado en la zona comercial y se hizo pasar por cliente para cometer un robo. En las imágenes que vemos en pantalla, gracias a un video aficionado, se observa cómo el ampón pide que le muestren un accesorio y en el momento que le dan la espalda toma un celular y se lo guarda para luego desistir de su pedido y marcharse. Amigos televidentes, estamos de regreso para seguir con información y es momento ahora de enlazarnos en la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero Cristian Arias, quien ya está listo para traernos toda la información desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días, estamos contigo, Cristian. Buenos días, Katy, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Nosotros estamos precisamente acá en el exterior del cuartel Modelo, donde el comando policial de la zona 8 ha anunciado para las 9 en punto de la mañana la presentación del detenido en el caso del asesinato del chofer de la línea 45. Esta es una actualización de una información que compartimos ya en la emisión desde tempranito. Es un caso realmente que ha causado conmoción en la ciudadanía por la forma como, no conformes con asaltar y robar a los pasajeros, terminaron asesinando al conductor del bus. Si la producción me ayuda, podemos revisar las imágenes de este suceso mientras converso con una persona que casualmente se nos acercó aquí al exterior del cuartel Modelo porque es un testigo ocular de lo que ocurrió anoche. Señor, usted se movilizaba por ese sector, ¿qué fue lo que usted vio? Así es, buenas noches. Lo que pasa es que ayer, en la intersección de las calles 41 y Chamber, estos miserables delincuentes, cómo batieron la vida de este pobre hombre asesinándolo delante de la mujer que lo acompañaba. Mi pregunta es, ¿ahí está la seguridad?
Un IVA de un 15% con los militares que yo ya no veo en la calle, porque yo sí ya no recorro las calles. Usted trabaja en las calles, es taxista. Así es. Y ve constantemente eso. Así es, y yo veo a diario. En el sector hay un UPC, señora. Así es, sí hay, pero no sirve de nada, porque aquí, desde que se fueron los militares, es un desastre, tengo que decirlo así. Sí había seguridad un poquito con los militares, pero mientras tanto no. Y mientras tanto seguimos arrimando un lomo con un IVA de 15%. Así que, señor periodista, ojalá con la justicia de arriba salgamos adelante, porque este país está inseguro. Bien, son cuestionamientos que los ciudadanos se hacen. Estamos escuchando la opinión de ellos que de alguna forma cuestionan la realidad que enfrentan día a día en las calles. Y los conductores del bus de la línea 45, a pesar del luto y el dolor por la pérdida del compañero, continúan trabajando. Acá estamos a la espera del pronunciamiento del alto mando policial. Seguramente en las próximas emisiones de Noticias Oro Mar podremos compartir esa versión policial, pues se trata de un menor de 14 años quien seguramente deberá en la investigación proporcionar datos que permitan la captura del resto de integrantes de la banda, pues los choferes piensan que hay algún tipo de retaliación. Ellos ya venían amenazados con el tema de las vacunas y piensan que es algo contra la línea 45. Ya son 2 conductores, uno herido de gravedad y otro lamentablemente asesinado. 7 de la mañana, 54 minutos, regresamos a estudio. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por la información. Es lamentable que un menor de edad esté involucrado en este tipo de incidentes. Gracias. Amigos televidentes, avanzamos con más noticias. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su fiel sintonía y acompañarnos cada mañana. Que tengan un excelente día martes.